Polética por Ciudad TV. Con el auspicio de Nova Marketing, Azafrán, Open Lab Latinoamérica y Mi Casa Propia Ecuador. Buenas noches, señoras y señores. Estamos nuevamente con ustedes para continuar en esta noche conversando, dialogando, preguntando, entrevistando a diferentes personajes que, de hecho, forman parte de la vida social, política, económica de nuestro país. Se encuentra con nosotros Fernando Balda. Con él vamos a conversar sobre su precandidatura a la presidencia de la República y también coyuntura política. Bueno, algunos temas importantes. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Ustedes las miran, las analizan y sacan sus propias conclusiones. Aquí estamos iniciando Polética, el espacio para hablar de política y de ética. Bienvenidas y bienvenidos. Los temas políticos son analizados en Polética por Ciudad TV. Con el auspicio de Nova Marketing, Azafrán, Open Lab Latinoamérica y Mi Casa Propia Ecuador. Estamos de regreso. ¿Sí? Estamos ya de vuelta con ustedes. Se encuentra con nosotros Fernando Balda. Él se encuentra en la capital de los ecuatorianos. Fernando, un gusto. Buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. No, Oscar, al contrario, me siento muy honrado de que me hayan invitado a tu medio de comunicación y de poderme dirigir a la selecta audiencia que yo sé los miran a ustedes y los escuchan no solamente en la provincia. Muchas gracias y muy honrado de estar aquí. Correcto. Entremos en materia, Fernando. ¿Por qué se decide Fernando Balda postularse para la presidencia de la República? ¿Qué le impulsa? Bueno, yo soy un dirigente popular. Nosotros nos hemos dedicado a hacer política de la buena hace varios años y siento y comparto el mismo deseo del resto de ciudadanos de ver a mi país progresar, de sacarlo adelante. Pero asimismo comparto la indignación de muchos al ver cómo lo están destrozando, cómo no han tenido límites los políticos de turno, los viejos políticos, los mismos de siempre. Cada semana estalla un caso diferente de corrupción. Ya casi que no queda una sola organización política, un solo partido, movimiento cuyos integrantes no se hayan visto involucrados en escandalosos y penosos casos de corrupción. Mire la noticia de la semana pasada. No les bastó con robar al Estado con coimas, sobornos negociados, sino que además se disfrazaron de personas con discapacidad, sacaron fraudulentamente carnets de discapacidad para hacer uso de ese dinero robado, comprar sus lujos y a precio subsidiado. Es decir, arrebasaron todo límite, pasaron del robo, la ambición a la afrentosería. Y esto es totalmente impresentable. El Ecuador está dolido, está golpeado por cómo se ha comportado la clase política. Como si eso fuera poco, ahora gente que ha figurado como fiscalizadora ante la sociedad, como que supuestamente combaten la corrupción, resulta que han estado usando esa fachada para extorsionar a quienes delinquen. Y ha habido una denuncia grave en Quito en contra de un actor político que se ha presentado siempre como fiscalizador y que está vinculado en unos temas que le acusa dentro del municipio de Quito, cobrando coimas, sobornos por adjudicación de contratos, pidiendo diezmos. Yo creo que debemos decirle basta ya a todo esto y no lo vamos a poder hacer con los políticos de la vieja guardia. Definitivamente es necesario que el Ecuador sepa
que hay otra opción. Por eso hemos tomado la decisión de dar un paso al frente con una nueva generación de políticos, con un relevo generacional, para que los ecuatorianos tengan una nueva esperanza. Los ecuatorianos sepan que sí hay otra opción dentro de la que pueden elegir en los próximos comicios y no solamente los mismos de siempre. Ahora, Oscar. Fernando, me parece bien porque el análisis de la gente es ya no más de los mismos, ya no más ladrones, ya no más sinvergüenzas. Esa es una constante en las calles de nuestro país realmente. Y claro, me gustaría a mí preguntarle, Fernando, ¿usted por qué partido político, por qué tienda va a participar? Bien, nosotros hemos militado durante algunos años, desde que salí del exilio y la persecución, en una organización que se llama GANA, es el Gran Acuerdo Nacional. Esta organización tiene su dirigencia en las 24 provincias del país, pero nos fusionamos hace año y medio con el movimiento político Libertades Pueblo Lista 9. Es un movimiento político legalmente constituido que nos permite participar en las próximas elecciones. Un movimiento al que no pertenecíamos antes, sin embargo, con esta fusión hay una muestra de que es una organización política que tiene las puertas abiertas, que está decidida a darle paso y oportunidades a una nueva generación de políticos frente a un proceso electoral. Y hoy por hoy soy el precandidato a la presidencia de la República de la lista 9. Fernando, pero ahí no hay una contradicción. Le escucho hace rato que me dice que la gente quiere gente nueva, que la gente quiere nuevos líderes, pero este partido político no es o no pertenece al hermano de Lenín Moreno, y al hermano de Lenín, presidente de la República, no va a la línea del continuismo, Fernando. Qué buena pregunta que me hace, Oscar, porque me da la oportunidad de aclarar ese tema, que nuestros opositores están queriendo imponer esa tesis equivocada. Miren, los partidos y movimientos políticos, las organizaciones políticas en sí, no pertenecen a nadie. Eso cuando ha sido ejercido por caudillos. Esta organización política, primero que todo, pertenece a una estructura política. No tienen dueño único. Y la muestra de eso es que se nos ha abierto aquí las puertas para integrar a toda nuestra organización, y toda nuestra organización del Gran Acuerdo Nacional ha pasado a formar parte de las directivas de este movimiento en todas las provincias del país. Segundo, esto como anécdota y vale para aclarar, cuando recién llegué a Libertades Pueblo y tuve mi primera reunión con los compañeros que ya habían militado en ese movimiento, con todos los directores provinciales, etc. Lo primero que me dijeron, a manera de queja, fue: compañero Balda, sabe que esperamos que usted sea leal al movimiento, porque la verdad es que en el actual gobierno no nos han tomado en cuenta para nada. ¿Y sabe lo que yo le contesté? Les dije: qué bueno, porque si no yo no estuviera aquí. La independencia que tiene este movimiento se muestra en eso, que ustedes no han tenido cuota de poder, que este movimiento, llámesele como sea, lo han tenido separado del poder, y ni esos directores que habían en esa época, ni los directores que hay ahora en el movimiento, han tenido jamás un contrato con el Estado, ni han estado involucrados en un caso de corrupción. Es más, como una muestra adicional de la independencia de este movimiento, es que en días pasados, si usted vio las noticias y el país vio las noticias, quisieron eliminar la vida jurídica de este movimiento y lo metieron en el mismo saco con el movimiento de Correa y otros movimientos que se les acusa de haber infringido la norma. Es decir, quisieron hasta aprovechar esa situación para meter el movimiento Libertades Pueblo, que no ha infringido ninguna norma, que tiene todos los papeles en regla, para evitar que Fernando Balda sea candidato a la presidencia de la República. Y allí está involucrado en esa conspiración el Contralor General del Estado y
actores políticos de otras organizaciones políticas y gente que está en el poder político actual. Eso demuestra que ellos no quieren que yo participe y por eso quieren eliminar este movimiento. Pero eso también nos da un mensaje adicional, estimado Oscar. ¿Por qué no quieren que participe Fernando Balda? Esa es una pregunta que valdría la pena analizarla también. Fernando, usted ha sido la persona que le implantó un juicio a Rafael Correa. Y entiendo por declaraciones en diferentes medios de comunicación a nivel nacional que Fernando Balda obviamente está en contra de la corrupción y se habla en las entrevistas de los actos de corrupción que se manejaron, que supuestamente se manejaron dentro de los 10 años de gobierno de Rafael Correa. Si yo le digo a Fernando Balda, ¿qué gobierno robó más? ¿El de Rafael Correa? ¿Dónde más se siente la corrupción? ¿En el de Rafael Correa o en el de Lenín Moreno? Mire, yo creo que extendería la respuesta a decirle que tal vez desde que tengo su razón y del gobierno de Otto Arosemena Gómez para acá, 50 años, las cosas no han cambiado en el país en materia de corrupción. Solamente que hay una diferencia. En el gobierno, durante el periodo del gobierno de Correa, esos casos de corrupción recién se vinieron a visibilizar ahora que Correa ya no está en el poder, porque en aquella época Correa era capaz de mandarte a matar, secuestrar, como lo hizo conmigo, cerrar canales de televisión, mandar a apalear, darle palo, garrotear a los periodistas. Ahora eso ya no sucede y ahora los casos de corrupción se van conociendo, no al paso, no tan rápido, pero se van conociendo durante este mismo gobierno. Pero la corrupción sigue igual. Y la justicia, que es la administración de justicia, la otra parte dentro de esta película, es que no pasan de capturar a los peones. ¿Sí? Mire estos escándalos de corrupción, agarran a Daniel el asambleísta y Daniel el travieso. Pero de allí no suben. ¿Quién les entregó a ellos las cuotas de poder? ¿Con quién se repartían el dinero de la corrupción que obtenían por sobornos y coimas en contratos? Evidentemente hay gente arriba de ellos y eso lo sabemos todos nosotros. Pero lamentablemente aquí los casos terminan en esto, en chicos amnésicos, en los más jóvenes y tontos útiles, que hasta, mire, casi se muere este muchacho cayéndose en una avioneta intentando fugar para protegerse él y proteger a los que están detrás de él. Entonces yo creo que también hay que devolverle la institucionalidad a la justicia, a la fiscalía, a las cortes, porque aquí si no hay un escándalo en Facebook, primero no hay allanamientos y no hay capturados. Entonces, en el mismo nivel de la corrupción del gobierno desde hace rato, Fernando, entiendo. Sí, porque las noticias son claras, nadie puede decir lo contrario. Si yo dijera lo contrario, me dijeran que estoy protegiendo a la corrupción o al gobierno. Pero yo sí le digo algo, mire, yo creo que como en todos gobiernos, hay gente mala y hay gente buena. Y así como hay gente pésima dentro del gobierno, también hay gente muy buena que quiere hacer lo propio. Yo por lo pronto, ¿qué le puedo decir al país con respecto a esta situación y al gobierno? Mire, yo lo que más quiero es que ojalá este gobierno del presidente Lenín Moreno le vaya bien, porque si le va bien, nos va bien a todos los ecuatorianos, así como quiero que le vaya bien a los 221 alcaldes del país y a todos los prefectos y a los presidentes de las juntas parroquiales. Ojalá les vaya bien, ojalá puedan acabar con esta pandemia de corrupción y puedan sacar adelante el país y a su vez a los municipios, sus localidades. Fernando, su campaña seguirá anclada a la figura del expresidente. Me especifico. Los problemas que usted ha denunciado, el secuestro, han ayudado también a apalancar la imagen de Fernando Balda. ¿Seguirá anclado a esa disputa, a ese juicio para poder subir posiblemente la popularidad de Fernando Balda? Mire, el país necesita soluciones para sus problemas. Yo creo que Rafael Correa está derrotado. Mírenlo, terminó en el reducto de un ático, escondido en un tejado, con orden de prisión. Ya mismo vamos a lograr la orden de Interpol. Fernando Balda camina libre por la calle con el reconocimiento de la gente. Ellos ya están derrotados. Ahora hay otro enemigo que
que derrotar, que es el hambre, el desempleo, la falta de salud, la falta de solidaridad con el prójimo, y en eso estamos enfocados en trabajar. Pero claro, no desconozco, Oscar, que mi lucha anticorrupción intervino fuertemente en mi vida política, porque yo cuando me metí en la política, yo jamás me imaginé que iba a terminar teniendo a un expresidente prófugo de la justicia por los techos. Pero aquí me das una oportunidad para abrir un paréntesis y hacer una aclaratoria en materia anticorrupción, en mi caso, en nuestro caso. Mira, hay muchos fiscalizadores y gente que se dice combatir la corrupción en el Ecuador, pero son combatientes o fiscalizadores de librería, porque solo escriben libros y los publican y de paso los venden y ganan platita. U otros son fiscalizadores de páginas web, de redes sociales, porque publican en sus páginas web y también tienen auspiciantes en las páginas web para ellos. Yo no cobro, yo no tengo auspiciantes para combatir la corrupción, pero sí hay una diferencia y con respeto igual a ellos, porque bueno, lo peor es que no hicieran nada. Con beneficio de inventario, te digo, pregúntales a cualquiera de ellos, a todos, asambleístas, fiscalizadores, activistas, todos, ¿cuántos presos han metido a la cárcel dentro de sus causas anticorrupción? La respuesta es ninguno, te lo digo con conocimiento de causa y categóricamente. Fernando Balda, solito, ¿sabe cuántos presos ha metido a la cárcel? Tengo 5 sicarios presos en Colombia, porque me quisieron secuestrar. Tengo 2 policías corruptos secuestradores aquí en Ecuador, presos. Logramos la extradición del secretario nacional de inteligencia con rango de ministro, Pablo Romero, preso. Hice la investigación de la corrupción del cura José Carlos Tuárez. La entregué a la fiscalía y logramos su captura junto con 33 miembros de su banda delincuencial. Es decir, Oscar, Fernando Balda solito tiene a más de 40 ladrones en la cárcel y al Alibaba de todas esas bandas lo tengo prófugo de la justicia por los techos. Eso quiero dejar en claro a la sociedad y lo digo con mucho respeto y también con mucha humildad, pero la memoria colectiva es frágil y sí tiene que tener clara la ciudadanía que hay quienes sí cruzamos la línea para jugar con fuego, con esa gente tan perversa, arriesgándolo todo, sin inmunidad parlamentaria, sin fuero de corte, siendo un ciudadano más. Por eso les digo, con esa misma fuerza, con esa misma capacidad, con esa misma coraje y fortaleza que hemos tenido para luchar contra estos y lograr que no hay enemigo pequeño y que tampoco hay ningún gigante invencible. Así mismo le vamos a decir que casi como los hemos derrotado en la lucha anticorrupción, así como los hemos derrotado en las cortes, los vamos a derrotar en las urnas. ¿Pero con qué? Con propuestas que ya están publicadas en nuestra página web fernandobalda.com. Pueden entrarla porque seguramente esta entrevista no nos va a alcanzar para hablar de todo, pero pueden entrar a nuestra página web fernandobalda.com y conocer allí nuestro plan de gobierno con propuestas y planes serios para sacar adelante al Ecuador. Fernando, ¿quién financia o quién va a financiar la campaña electoral de Fernando Balda? Porque allí empieza el problema que ahora tenemos, porque desde ahí empiezan a hacerse los compromisos con la gente que mete el dinero para la campaña. Y para ganar una elección, obviamente hay que tener dinero. ¿Quién va a financiar la campaña de Fernando Balda? Sí, aquí hay 2 respuestas para eso. Mira, Oscar, lo primero es que está demostrado que ninguna fortuna compra una presidencia. Y los ejemplos los tenemos aquí a la mano, ¿no? Tenemos un amigo empresario millonario en Guayaquil, que saben quién es, un magnate, 4 veces candidato a la presidencia de la República y no ganó. Tenemos un banquero, uno de los hombres más millonarios del país, 2 veces candidato a la República, no ganó, ya va para la tercera. Tenemos un ex burgomaestre de Guayaquil, el príncipe de las oligarquías guayaquileñas, 2 veces también candidato a la presidencia de la República. Entre los 3, el pueblo les ha dicho 9 veces que no. Esa es la respuesta. Ninguna fortuna compra la conciencia y la voluntad del pueblo ecuatoriano, sino las obras, los hechos, las propuestas.
Por otro lado, yo prefiero, Oscar, caminar por el país como lo he hecho siempre. Todo el mundo se admira cómo Fernando Valde un día está en Quito, otro día está en Cuenca, otro día está en Manabí, en Puerto Viejo, otro día está en Zamora, otro día está en Sucumbíos, el Coca, Riobamba, etc. ¿Por qué? Porque gozamos del respaldo y del cariño de la gente. Porque donde quiera que recorremos el país nos reciben con los brazos abiertos. Te doy un ejemplo. Hace unos días llegaba yo a Balsar y me llama nuestro compañero del movimiento y nos dice: Fernando, ¿cuántos vienen con usted? Y yo digo: ¿por qué? Somos 9, le digo. ¿Por qué? Porque doña Clemencia quiere prepararles el almuerzo en la casa de ella, quiere invitar, ok. Y más tarde que llegamos, dice, y el amigo que tiene aquí un hotel quiere darles el hospedaje para que duerman. Así se hace política de la buena. Yo no soy un jeque de la política. Yo no tengo el dinero que tienen mis adversarios políticos, que tienen toda la plata del mundo. Sin embargo, mire la fortuna de uno de los, del magnate más grande del Ecuador, la fortuna de uno de los banqueros más millonarios de aquí, la fortuna de quienes han gobernado en la oligarquía 50 años. Esos son mis contrincantes. Pero sí le digo que esta propuesta es la propuesta de aquellos que se cansaron de eso. Es la propuesta de quienes prefieren la austeridad al despilfarro. Es la propuesta de la sensatez, donde otros hacen propuestas descabelladas, como que no debemos ganar más de cierto dinero, mientras, en cambio, hasta cierto límite, mientras el hambre, la pobreza, el desempleo, la falta de salud han sobrepasado los límites. La nuestra es la propuesta de la paz, donde otros quieren conflicto, de la unidad, donde otros quieren dividirnos. Fernando, los ecuatorianos estamos cansados de propuestas populistas realmente. Escuché yo a precandidatos que en 100 minutos intentan solucionar el país. A otros escuché de que con bazuca en mano quieren acabar con la corrupción en el país. Pero también escuché a Fernando Valde decir que tiene la firme intención de poner una base militar en Taiwán. ¿No cae eso también dentro del populismo? ¿Cómo está esta situación, Fernando? No, eso evidentemente lo hice para llamar la atención en un tono de jocosidad en la entrevista que me hacía un medio de comunicación cuyo target, cuya audiencia está dentro de eso, de la gente que le gusta ver cosas, noticias de manera jocosa. Y yo aproveché esa oportunidad, Oscar, porque el Ecuador tiene un problema muy grave en este momento. Yo creo que sobrepasan las 10.000 personas fallecidas por COVID y es público, es notorio, es una noticia mundial que el gobierno de China le ha mentido al mundo. Existen informes de inteligencia e informes de la misión, de la Comisión de Científicos de la Embajada de Estados Unidos en China que certificaron que el laboratorio no reunía las condiciones para contener un escape del virus. Luego, resulta que el paciente número 1 no aparece en Wuhan, que es la ciudad de la ciencia. Aquí en Ecuador no solamente que sabemos cuál es el paciente 1, creo que sabemos hasta cuál es el paciente 0. Pero los chinos no quieren meter el cuento, que ellos no saben cuál es el paciente 1. Primero le mentieron al mundo que el coronavirus había originado en un mercado donde venden murciélagos y la gente come esos murciélagos. Y es mentira, porque ninguno de los pacientes 2, 3, 4, 5 hasta el 20, ninguno fue a ese mercado. Y peor, luego se descubrió que en ese mercado no venden murciélagos. Entonces, China le ha mentido al mundo. Y nosotros, que hemos sido uno de los países más perjudicados, tenemos el derecho de reclamarle al gobierno de China una reparación para las víctimas mortales de este virus que se propagó de sus laboratorios, que no apareció fortuitamente en la humanidad. Segundo, sí tenemos cómo reclamarle, porque el Ecuador le debe más de 5.500 millones de dólares a China. Entonces podemos tomar el sartén por el mango y decirle: voy a suspender el pago de esta deuda hasta que ustedes nos digan cómo vamos a quedar con nuestras víctimas, cómo las van a reparar. Entonces, cuando me preguntaba el periodista sobre esta situación, y yo para llamar la atención de todo el país, porque este es un tema tan grave y tan delicado, ha sufrido demasiada gente,
aquí se ha causado el dolor a millones de personas, pero sin embargo, cuando yo hablo de que hay que exigirle reparación a China, entonces ni los políticos ni los medios de comunicación prestan atención a una exigencia tan importante como esta. Entonces, para que me presten atención, yo dije, ¿sabe qué? Si los chinos no quieren indemnizarlos, entonces hasta que lo hagan, los voy a presionar poniendo en Carondelet a media asta una bandera de China con un murciélago para ver si eso les gusta, porque el día que lo haga, esa foto va a dar la vuelta al mundo. Y me voy a unir con otros países que también están pensando igual que nosotros, porque no es una idea alocada de solo Fernando Balda. Alemania, Italia, Francia, Estados Unidos y algunos países que no recuerdo en este momento también están tomando la misma posición que Fernando Balda está proponiendo. Entonces no es que estoy loco, ya países, potencias mundiales están pensando igual, pero sí hay que destacar una cosa, Fernando Balda lo dijo primero. Yo lo anuncié en el mes de marzo y después empezó la corriente a reclamar esto. Y evidentemente, después de haber dicho estas dos cosas y de la base ecuatoriana en Taiwán, cuya diplomacia conozco, me llevo bien con la diplomacia de Taiwán, le anticipo, entonces allí el país recién empezó a pararle bola a lo que dice Balda. Y después de que se empezaron, evidentemente, los trolls y también los seguidores de mis adversarios a querer hacer candela con esto de una entrevista que duró 45 minutos y solamente le hacen caso a un minuto, pero el resto de la entrevista, todo el pueblo que la ha escuchado me ha felicitado y me ha dicho, Fernando, Sí. Ay, Fernando, me parece que perdimos la señal. A ver si mi productor me confirma. A ver, ¿qué pasó? ¿Perdimos la señal? ¿Despedida? Tener tu casa no son solo espacios. Tener tu casa es mucho más que eso. Es llegar a casa, relajarte, visita de amigos, soñar, ducha y a la cama. 5 minutos más y levanto. Meriendas sin hora, mañanas sin despertador. Jugar con los niños, hoy cocino yo. Pizza y película. Tener tu casa es vivir en familia. Urbanización Santa Camila. Hace tu sueño realidad. Al principio, éramos una pequeña comunidad. Poco a poco, nos fuimos convirtiendo en un núcleo de emprendimiento que crece cada día. Crece en trabajo, crece en cultura, crece con la economía y crece junto con la comunidad. Visítanos y sé parte de esta evolución. Somos Ciudad TV. Crece contigo. Bueno, estamos de vuelta. Te perdimos momentáneamente la señal, pero bueno, estamos nuevamente con Fernando. Nos decía Fernando, para concretar el concepto y la idea. Sí, mire, entonces tras que este virus ha causado en el Ecuador una mortandad histórica, ahora los chinos vienen y nos asustan el mercado diciendo que nuestro camarón se está transmitiendo el coronavirus. Usted sabe lo que puede hacer un gobierno como China con una sola declaración de esa. Puede quebrar a todo nuestro sector camaronero, y no solo al sector camaronero, a todo nuestro sector productivo, porque China, una de las potencias mundiales, le está diciendo al mundo, no compren camarón de Ecuador porque va con coronavirus. Entonces,
vea los alcances para esos ilusos, esos inconsecuentes que han criticado mis expresiones, que lo que quieren es ser solidarios con la gente. Ya, pues, quiero escucharlos a ver qué dicen, pues, de la grave afectación que la diplomacia de China nos está causando. Si ellos son capaces de decir, no compren camarón ecuatoriano porque se van a morir porque lleva coronavirus, ¿por qué diablos yo no puedo poner una bandera de China a media asta en Carondelet con un murciélago? También como contraparte, pero yo para pedir justicia por toda la gente que ha muerto de coronavirus en el Ecuador. Pero si gana Fernando, de seguro va a hacer esa... Listo, a ver, ahí. Bueno, tengo exactamente tres minutos. A ver, Fernando, sí, ¿qué ocurrirá si ganamos la presidencia? Evidentemente, primero voy a conversar con el gobierno de China, ¿no? Antes de hacerlo, ¿sí? Primero lo voy a conversar y es posible que en diplomacia esto se arregle sin tener que poner la bandera con el murciélago. Pero ellos ya saben que si no indemnizan a los más de 10.000 muertos, familias de los 10.000 muertos que nos han provocado en el Ecuador, pues saben que tendrán una piedra en el zapato a nivel internacional, porque si tengo que acudiré al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos, a todo organismo y demanda internacional que dentro de la legalidad como país libre y soberano podemos tomar como nación. Correcto, Fernando. Le propongo mantener una nueva entrevista para dedicarnos a otro espacio que es fundamental, las propuestas, cómo piensa solucionar Fernando Balda, pero el tiempo es corto y realmente creo que hay que darle un espacio netamente para esta situación, para conocer cuáles son las estrategias que piensa implementar para solucionar esta crisis económica que se nos viene de aquí en adelante realmente a los ecuatorianos. Fernando, agradecerle infinitamente y comprometerle para seguir en contacto y seguir poniendo las cartas sobre la mesa. Para esto es este programa Polética, para hablar de política y de ética, para poner las cartas sobre la mesa y que la gente las mire, analice y saque las mejores conclusiones, Fernando. Muchas gracias, Oscar. Un abrazo fuerte a toda su teleaudiencia. Solamente recordarles que aquí tienen un servidor más. Ojalá me permitan ser el primer servidor público de este país, y solo que siempre tengan presente que este proyecto no es solamente con el afán de llegar al poder, es mucho más importante que eso, es el de lograr un nuevo Estado con trabajo, de progreso, con justicia, libre y democrático. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias también. Recuerden que llegamos gracias a la urbanización Santa Camila, a Open Lab Latinoamérica. Tener tu casa no son solo espacios. Tener tu casa es mucho más que eso. Es llegar a casa, relajarte, visita de amigos, soñar, ducha y a la cama. 5 minutos más y levanto. Meriendas sin hora, mañanas sin despertador. Jugar con los niños, hoy cocino yo. Pizza y película. Tener tu casa es vivir en familia. Urbanización Santa Camila. Hace tu sueño realidad.